Jóvenes, bienvenidos sean a la primera clase de la materia hidráulica y neumática industrial. Vamos a ver el tema número uno que se refiere a la unidad uno con el tema fluidos. El objetivo, el alumno interpretará el comportamiento de los fluidos compresibles e incompresibles para interpretar las diferentes leyes de la física y principios que de ellos se deriven. Tema 1.1. Conceptos de los fluidos compresibles e incompresibles. 1.2. Leyes de la física en fluidos compresibles e incompresibles. 1.3. Principios y energías influyentes en los fluidos compresibles e incompresibles. En el transcurso de esta primera unidad vamos a ir desarrollando todos estos subtemas. Bienvenidos. Subtema 1.1. Conceptos de los fluidos compresibles e incompresibles. Fluido. Un fluido es una sustancia que puede fluir fácilmente. Un fluido no tiene una forma definida y toma la forma del recipiente que está ocupando. Hay fuerzas de atracción muy débiles entre las moléculas del fluido. Las fases gaseosas y líquidas se consideran fluidos principalmente debido a su capacidad de fluir. En la primera ilustración tenemos un fluido del tipo líquido. ¿Por qué se le llama fluido? Porque puede resbalar por las paredes del recipiente. Puede desplazarse. Entonces tenemos un fluido de tipo líquido. En la siguiente figura tenemos como ejemplo un recipiente sometido a un calor. Al volverse vapor, se considera que este ya es un fluido de tipo gaseoso. También es un fluido porque, si ustedes se dan cuenta, cuando el vapor sube, se desplaza por el aire. Inclusive nosotros, si estamos cerca, sentimos el calor que emana de ese gas o de ese vaporcito. Propiedades de los fluidos. Nosotros conocemos los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero si metemos en este organigrama el concepto de lo que es un fluido, vamos a encontrar que tenemos dos estados principales de la materia: el estado fluido y el estado sólido. Dentro del estado fluido se les llama porque su forma y su volumen es deformable. O sea, un fluido puede adaptar la forma del recipiente que lo contiene, o bien estar disperso y no tener forma. Un fluido del tipo líquido es incompresible, ya que sus moléculas están unidas, pero no mantienen un orden. Se mueven y se adaptan, pero no mantienen esa forma. Por ejemplo, metemos un fluido líquido en un vaso de agua y adaptan la forma del vaso. Exactamente. Pero si lo tiramos hacia alguna superficie que no esté contenida por ninguna pared, simplemente se esparce. Y se dice que los fluidos líquidos son incompresibles. Dentro de los fluidos también tenemos el estado de la materia gaseoso, y este es un fluido del tipo compresible. ¿Por qué compresible? Bueno, en primer lugar, las moléculas del gas o las moléculas gaseosas no se encuentran tan unidas como las de un líquido. Están en desorden. Inclusive algunas moléculas se separan del grupo de moléculas, se pueden separar. Entonces, por lo tanto, hay espacios, hay huecos entre las moléculas. Y debido a esa cualidad, un gas se puede comprimir. ¿Qué quiere decir comprimir? Que se puede presionar, se puede apachurrar, como decimos coloquialmente.
Entonces, grábenselo, jóvenes, un líquido es un fluido incompresible. No se puede hacer lo que se haga más pequeño, más presionado. Y un gas sí, este sí lo podemos someter a una presión y podemos tener un fluido a alta velocidad de presión. Y los sólidos. El estado de la materia sólido es aquel que mantiene su forma y volumen bien definidos. Sus moléculas están unidas y hasta ordenadas. Propiedades de los fluidos. Densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Esta es una de las cualidades de un fluido, la densidad. La densidad en su fórmula matemática se representa por la letra ρ, que es igual a la masa sobre el volumen. Masa sobre el volumen. Las unidades de medición en el sistema internacional para la densidad son el kilogramo sobre el metro cúbico. Y en el sistema inglés es el slug sobre el pie cúbico. La densidad depende de la presión y la temperatura. Para medir la densidad, el instrumento que se utiliza es el picnómetro. En esta figura tenemos dos ejemplos de densidad. En el recipiente tenemos un líquido. Recuerden que un líquido no tiene forma propia, se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Tenemos 10 gramos de un líquido sobre un volumen de 10 centímetros cúbicos. Como masa son 10 gramos, como volumen 10 centímetros cúbicos. Y comparado con un sólido que tiene 29.4 gramos de masa, que están sobre 30 centímetros cúbicos de volumen. Viscosidad es otro de las propiedades de los fluidos. En general, es una propiedad de los fluidos que se refiere al grado de la fricción interna. Se asocia con la resistencia que presentan dos capas adyacentes, moviéndose dentro del fluido. La viscosidad se representa por la letra μ. μ o viscosidad del fluido es igual al esfuerzo por unidad de área o esfuerzo de cizalla sobre el gradiente de velocidades o velocidad de deformación. Las unidades en que se mide la viscosidad son μ es igual a kilogramos sobre metros por segundo. En la figura tenemos una sustancia muy viscosa que tiende a ser sólida, pero sigue siendo líquida, ¿sí? Porque fluye con una rapidez muy lenta o muy baja, pero al fin y al cabo fluye. Entonces, viscosidad es igual a kilogramos sobre metros por segundo. Tensión superficial. Se debe a que las moléculas de líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí mismas. En el caso del agua, esta propiedad dificulta su paso por aberturas pequeñas. Y se representa la tensión superficial por la letra gamma. Gamma es igual a la fuerza en newtons sobre 2 veces la longitud en metros, donde gamma es igual al coeficiente de tensión superficial. Por lo tanto, las unidades de medición de la tensión superficial son el newton por metro. Aquí tenemos las siglas en donde dice que F es la fuerza que debe hacerse para sujetar una superficie de ancho L. Y 2 indica que la superficie de ancho L tiene dos áreas, una por cada lado. ¿Qué es la tensión superficial? Tensión superficial. O sea, esto se da en la superficie. Aquí está superficie. Aquí tenemos agua. Y sobre la superficie tenemos aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la definición de tensión superficial? Se debe a que las moléculas del líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí mismas. Quiere decir que aquí, entre el agua y el aire, existe una pequeña capa que no permite que sea penetrada la superficie del agua. Es decir, se juntan las moléculas
tratando de impedir que los objetos penetren hacia adentro del agua. Eso es tensión superficial. Presión es el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. Presión es igual a fuerza entre área. Las unidades de medida de la presión son el pascal. Y un pascal es igual a un newton de fuerza sobre metro cuadrado de área. En la primera figura tenemos el dibujo de que representa la definición de presión. Tenemos un área, ¿sí? Un área definida y que está siendo sometida a una fuerza de presión. En la segunda figura tenemos una tubería que está siendo regulada por una válvula y en donde está instalada la válvula tenemos también instalados un manómetro. ¿Por qué? Porque si cerramos, si dejamos abierta la tubería, pues el agua va a fluir. Pero si cerramos el maneral de la válvula, la tubería queda sujeta a la presión total que ejerza el agua sobre las paredes de la tubería. Si abrimos a la mitad, aquí se va a marcar cuánta presión tiene en ese momento la tubería. Presión manométrica. Aquí el dibujito de la tercera figura nos representa a un muñequito que está siendo presionado por nieve. Entonces, la presión atmosférica varía con respecto al clima. La presión atmosférica está regida por la temperatura y por la altura. ¿Sí? Uno de los ejemplos más clásicos es cuando subimos a una montaña. En el pico de la montaña hay menos presión atmosférica y en el inicio de una montaña hay más presión atmosférica. Hay otras propiedades de los fluidos. Aquí están los tipos de presión: atmosférica, manométrica, arterial, absoluta. Hay otra propiedad que se llama gasto o caudal, cavitación, golpe de ariete, caída de presión. El análisis y estudio de todos estos fenómenos ha hecho evolucionar el uso de los fluidos a beneficio del hombre. Algunos de estos conceptos tuvieron que ser estudiados porque la presión también provoca averías. Si no se tiene el mantenimiento adecuado, también nos pueden provocar daños y daños considerables. Jóvenes, estas 5 propiedades de los fluidos van a ser motivo de investigación y desarrollo por ustedes. Gracias por su atención.